Tercer video tutorial, afinamiento de las tareas. Vamos a ver algunos detalles que pueden complementar una mejor realización de las tareas. Podemos establecer restricciones o delimitaciones para las tareas. Podemos usar fechas límites, introducir notas, establecer dependencias, visualizar estas dependencias. Empecemos con las restricciones o delimitaciones. Las restricciones afectan la duración de una tarea con respecto al comienzo o al fin de su proyecto o a una fecha específica. Hay varios tipos de restricciones. De manera predeterminada se establece la restricción lo antes posible, es el default, es el valor predeterminado. Si una tarea no tiene relaciones de dependencia con otras, la tarea se inicia el primer día del proyecto. Sin embargo, puede establecer otras restricciones como las siguientes. Por ejemplo, lo más tarde posible, es lo mismo que lo anterior, pero en programación hacia atrás. También podemos no finalizar antes de él, no finalizar después de él. Esta limitación establece que la realización de una tarea no ocurra más temprano o más tarde que una fecha específica. No comenzar antes de él, no comenzar después de él. Esta restricción establece que el inicio de una tarea no ocurra más temprano o más tarde que una fecha específica. Por último, debe finalizar él, debe comenzar él. Son limitaciones que nos obligan a una tarea a finalizar o comenzar en una fecha determinada. Son restricciones ya más drásticas, más inflexibles y seguramente que van a mover todo el proyecto. Solo las restricciones debe finalizar él o debe comenzar estas últimas que hemos mencionado, establecen que una tarea comience o finalice en una fecha determinada. Todos los otros ajustes se restringen a que la tarea ocurra dentro de un plazo determinado. También vamos a ver la parte de fechas límites. Se puede establecer una fecha límite para una tarea. La fecha límite difiere de una restricción, que es lo que vimos anterior, en que el proyecto no usa la fecha límite en el cálculo de la programación del proyecto. En su lugar, la fecha límite se comporta como una señal visual que notifica que existe una fecha límite. El símbolo de la flecha hacia abajo de color verde se ve en la barra de tareas. A ver, veamos un ejemplo. Como ejemplo, vamos a establecer una fecha límite para la tarea adquirir materiales 2. Al hacer doble clic en esta tarea aparece la ficha, el cuadro de diálogo, información de la tarea. Nos vamos a ir a esta sección, esta ficha que se llama avanzado, y aquí podemos establecer en este combo una fecha límite. Por ejemplo, esta tarea termina el 22 de julio, comienza y termina el 22 de julio de un día. Vamos a poner como fecha límite una fecha posterior, 22, digamos 27 de julio. Hacemos clic en aceptar y observe este detalle. Aparece una flecha verde que apunta hacia abajo y en la parte izquierda no aparece nada en la columna indicadores, en la medida de que está cumpliéndose con los plazos requeridos, está terminando antes de su fecha límite, por lo tanto no hay ningún problema. Vamos a suponer que esta fecha límite está antes, digamos por acá, antes de que termine, o sea, no está cumpliendo. En ese caso, para establecer una restricción, debemos seleccionar la tarea,
hacer doble clic en ella, aparece el cuadro de diálogo información de la tarea y nos vamos a la ficha que se llama avanzado. Muy bien, ahí tenemos un campo que se llama tipo de restricción. Este campo debe ser elegido para elegir el tipo de restricción. Si debe comenzar, él va a requerir una fecha específica. Si es no comenzar antes del, también debe requerir una fecha específica. La opción predeterminada es la restricción lo antes posible, esta de acá, y esa no necesita una fecha de restricción. Las demás sí. Elegido la restricción y elegido, digamos, una restricción diferente, no comenzar antes de una fecha determinada. Acá no comenzar antes del 8 de julio, entonces acá aceptar. Vemos que en este caso no está cumpliendo con la restricción, por lo tanto hay una notificación que nos dice que tiene una restricción, sin embargo no la mueve. Esto va a depender del para establecer una nota en la tarea. De igual manera hacemos doble clic en la tarea, por ejemplo adquirir materiales, y nos vamos a la ficha que se llama notas. Acá aparece un procesador de texto breve, sencillo, donde podemos indicar elegir el proveedor antes de realizar la tarea. Esta es una labor importante. Vamos a aceptar. Y en la parte derecha, en la columna indicadores, aparece efectivamente la nota que hemos indicado para tener en cuenta al momento de ejecutar el proyecto. Puede imprimir las notas junto con su fecha de programación. Para ello siga los siguientes pasos. Primero, nos vamos a archivo, opción imprimir, y elegimos configurar página en la parte de acá. En la pestaña que se llama imprimir vista, hay una que está acá, podemos activar la casilla de verificación imprimir notas. Haga clic en aceptar y vamos a imprimir esta nueva. Vamos a establecer dependencias entre las tareas. Mientras que las restricciones de las tareas limitan a que el proyecto comience o termine en fechas concretas, las dependencias, por su parte, atan a las tareas a la programación de otras tareas en el proyecto. Las dependencias son importantes para visualizar la longitud real de un proyecto. Una tarea que debe ocurrir antes que otra tarea es una tarea predecesora. La tarea que ocurre más adelante en la relación es una tarea sucesora. Las tareas con relaciones de dependencia están vinculadas. Los diagramas de Gantt muestran estos vínculos como líneas que corren entre las barras de tarea. Una flecha apunta a la tarea sucesora. Algunas relaciones de dependencia son tan simples como una tarea que termina antes que otra puede comenzar. Para establecer los vínculos hay tres métodos. Método número 1. Hacemos doble clic en el vínculo, es decir, en la flecha que une la tarea predecesora con la sucesora. Hacemos doble clic. Aparece el cuadro de diálogo dependencia entre tareas, donde podemos elegir el tipo de vínculo y también el tipo de posposición. Por ejemplo, podemos elegir una vinculación comienzo-comienzo con una posposición de un día. En este caso, un día es positivo, significa retraso. Bien, acá vemos la posposición de un día y tenemos el vínculo comienzo-comienzo. Un segundo método es hacer doble clic en la tarea
para obtener el cuadro de diálogo e información de la tarea. En este caso nos vamos a la ficha predecesora, sale la tarea predecesora y acá podemos también elegir el vínculo. Podemos, por ejemplo, poner fin a fin con una posposición de un día. Ingresamos el dato y presionamos aceptar. Aquí podemos ver el gráfico que representa ese tipo de vinculación. Por último, podemos ir a la columna predecesoras, para lo cual tenemos que mover esta línea de división y modificar el código que aparece en este momento. Por ejemplo, podemos poner 6, el tipo de predecesora, cc comienzo, enter. Eso lo vemos por acá, se visualiza el